Hola y bienvenidos al canal YouTube de Xur de Morán, al canal YouTube, al blog, a las páginas de Facebook, a lo que cuadre, que hay cosas por aquí, por allá y más allá y uno no lleva la cuenta. Estoy en un sitio mítico de los Caminos de Santiago, en Asturias. Estoy en el camino primitivo, en la llamada Ruta de los Hospitales, que discurre por la Sierra de Fonfaraón y después va hacia la de la Marta, la Freita y el Palo. Ruta que hay en el Palo se une con la que viene desde el valle, desde la Puela de Allande, la capital del concejo de Allande. Aquí atrás tengo el Alto del Hospital, que se llama así por la existencia de un hospital de peregrinos, el de Fonfaraón, que se llama como la sierra que tenemos aquí mismo. Esta zona y el pico que tenemos enfrente, el pico Cimeiro, viene a señalar la frontera entre los concejos de Tineo, detrás del monte, y el de Allande, a partir de aquí. Zona muy ganadera. Aquí tenemos una cabaña, pero la cabaña del antiguo hospital de Fonfaraón, recalco, está unos pocos metros más adelante. Se me cayó la tarde, cae la tarde, y lo tenemos un poco a contraluz, a ver si otro día vengo con los deberes mejor hechos y más empollados y a otra hora, pero bueno, no quería dejar la oportunidad de enseñaros el mítico hospital de Fonfaraón. ¿Y por qué lo de Fonfaraón? Bueno, lo de Fon parece claro que tenga que ver con fonte, ¿no? Porque hay una fuente ahí además. Pero Fonfaraón, fonte del faraón, ¿qué faraones hay aquí? Bueno, en un principio se pensó en Farallón, como que hay mucha roca, por explotaciones auríferas romanas, pero también por la propia composición de la montaña. Y porque por el pico Cimeiro, sobre todo, caen rayos que deshacen la roca madre y forman una cantidad de morrillos que, bueno, vale para hacer murias, vale para hacer cierres, vale para hacer cabañas y en su momento valió para hacer hospitales de peregrinos, como el de Fonfaraón. Pero Faraón no es Farallón, seguramente. Faraón es un aumentativo de faro. Faraón. Antiguamente los faros no se ponían solamente en el mar para pescadores, marineros, rutas marítimas. No había luz, había faros en tierra adentro para señalar caminos, dar avisos, señalar lugares, buen sitio de acogida, como sería este el caso. No es el único sitio que tiene referencia de Faraón como faro grande. En Avilés existe el campo del faraón, campo del abogado y el faraón, o existió, en la zona del actual Parque del Muelle. Ahí sí habría un faraón grande en su momento, porque ahí, en ese parque, fue donde estuvo el antiguo muelle avilesino desde la Edad Media, por lo menos. Hasta el siglo XIX, que se fue haciendo el puerto más hacia la ría. Campo de Bogaz y el faraón y hospital de Fonfaraón. Pero ojo, no pensemos tampoco en una infraestructura como la Torre de Hércules necesariamente, ni muchísimo menos. Un faraón, un faro era una foguera, una hoguera enorme, un foguerón. Bueno, hay puertos Cudillero, que tenían la Calfuau, la Casa del Fuego, que era para eso, para el servicio de faros que era eso, grandes hogueras que se prenderían de noche, pero a lo mejor también de día, para dar avisos, para dar, claro, señales, porque aquí se ve hasta los puertos de la cordillera. Hoy porque tenemos un poco la tarde con bruma, pero se vería muy bien ahí los montes hacia Cangas y Somiedo. Pero bueno, vamos a acercarnos a lo que queda del antiguo hospital de Fonfaraón, a ver si se me quita la contraluz al acercarme. Fundado en los siglos XIII y XV. Efectivamente, de este hospital hay noticias desde el siglo XIII. Pero a partir del XV
se habla más de él y de otros muchos hospitales de peregrinos y de los hospitales de esta serranía en concreto. La ruta de los hospitales, porque teníamos el de Borres, que luego fue la llamada Casa del Hospital, la Paradiecha, la parada pequeña, Paradiecha, al otro lado del Alto del Hospital, Fonfaraón, y más allá estaba el Hospital de Valparaíso, Hospital de Riva, se decía, porque estaba más arriba, siguiendo camino. Hablaremos de él también, de ese apenas quedan ni ruinas, piedras sueltas. Ahí tenemos la Marta la Freita, el Palo, donde se une este camino con el que sube de Allande, de la Puela, de Pola de Allande, el Monte Panchón, donde hay otro camino, pero bueno, ya creo que nadie lo usa, Brañueta o Brañeta o La Braña. Hay un camino ahí que tiene una... Nunca fui por él, que tiene ahí una subida tremenda. Se ven restos, señales, cicatrices de las antiguas minas de oro romanas, ¿no? De la Rugia, Runia Montium, que caían montañas enteras. Aunque se sabe del Hospital de Fonfaraón desde el siglo XIII, más desde el XV, aquí aparecieron yacimientos prehistóricos y es posible que hubiese habido algún tipo de asentamiento. Algún tipo de asentamiento pues muy antiguo, a lo mejor prehistórico. Incluso estamos en una zona que es un paso natural por estos montes, entre el centro hacia el occidente de Asturias y hacia Galicia. Una zona muy ganadera, estamos en una zona de paso ganadero desde tiempo inmemorial, desde las antiguas civilizaciones de cazadores y recolectores, detrás de los herbívoros, los carnívoros, todo aquello, y luego ya pues con los primeros ganaderos, con el surgimiento de la agricultura y de la ganadería. Este hospital se sabe que estaba en ruina allá por el 1659 y hay datos de que dicen que estaba arruinado. Sin embargo, fue el que más aguantó. En fecha tan tardía como 1918 hay documentos que hablan de una señora que aquí ofrecía sopa, posada, y se dormía en los pollos, que son unos bancos corridos que hay aquí. Yo esto lo conocí como cuadra, luego se habilitó un tiempo, había una chareira, un hogar, ¿no? un fuego si alguien quería, un sitio para calentar, un faraonín, un faro pequeño, para calentar un poco ahí, o para calentarse la gente que estaba aquí adentro, que llega aquí el invierno, incluso en verano, algún día puede estar aquí frío. Había alguna manta ahí encima de los pollos, que bueno, son los apoyos, son los bancos corridos de piedra. Pero bueno, hoy en día no hay ni para entrar, hoy en día se vuelve a ser una cuadra, ¿no? Ya lo que acabó siendo el hospital. Después de aquellos datos de la última hospitalera en 1918 nada menos, o sea, hasta hace no mucho más de 100 años, vaya maravilla. Al precio de una peseta, sopa y posada y manta, sal, los antiguos documentos, sal también daban, qué cosas. Y aquí tenemos la parte posterior. Aquí, ¡ay! Que caigo, para haberlos matado. Del Hospital de Peregrinos, antiguo Hospital de Peregrinos de Fonfaraón. ¿Y la fuente dónde estaba? Pues hay aquí una fuente. Sin agua, Yo siempre la conocí sin agua o con unos charcos. Ahí está. El camino va por aquí y la fuente va por allí. Hacia la ladera del Pico Cimeiro y luego hacia la Marta, la Freita, el Palo. Ahí vemos el Panchón que cierra el valle del río Nisón por el sur. La verdad que es un sitio, a mí me encanta,
mí me encanta. Y me encanta la historia del lugar. Y también hablaremos en su momento del Camino de Abajo, que aquí también había un hospital de peregrinos muy importante encima de Villa en La Puela, en Pola de Allande, Encimavicha. Un hospital de peregrinos que también tiene su historia. Voy a adelantar algo, aunque sí no me lo sé de memoria. Un peregrino francés tuvo una curación un tanto milagrosa, gracias a las oraciones de un fraile de Ubona, del monasterio de Santa María del Real de Ubona, que venía aquí a atenderle. A lo mejor era un peregrino de cierto empaque. Y entre los ferviatos, que decimos los asturianos, entre los ferviatos, infusiones o lo que fuese, o plantas medicinales o tratamientos o lo que fuese, y las oraciones, el caso es que el peregrino mejoró y fundó algo, una capilla o algo en París. O sea que mira tú qué historias tiene esto. Oye, hay que recuperar esa historia también. Para eso y otras cosas que se me pasen, pues buscáis Blog Sur de Morán y buscáis, por ejemplo, Allande, Fonfaraón, Valparaíso, Hospital de Baixo, Hospital de Riba. Valparaíso, Valle del Paraíso, ya le ponían un nombre comercial, porque los hospitales de peregrinos tenían su renta, su mantenimiento, los fundaban o amparaban pues a veces religiosos, reyes o gente, incluso vecinos. No dejaba de ser también una especie de negocio de hospedería. Eso tenía que amortizarse y el hospitalero y lo que llamaban otros cargos como el mayordomo y demás, pues tenían que vivir también, tenían que vivir. ¡Qué maravilla! Oye, pues nada, que me enrollo así como siempre. Sé que algo se me pasa. Hablamos de Fonfaraón, del porqué del topónimo, de la señora en el año 1918, de que ya llevaba en ruina en 1659 y aún así fue el que más pervivió de toda esta zona, porque aquí era, recalcamos, Borres, Paradiecha, Montefurao, Valparaíso, luego el Hospitalín de la Freita, que fue el primero que desapareció en el siglo XVIII, y luego ya bajando ya al Palo Payó, como se dice por aquí, a la parte occidental del concello allandés. Mira, ya están protestando. Pues estaba el de Montefurao, muy importante, habrá que hablar de él también en su momento. Luego había ya en Llago, había uno en Verducedo y otro más en Grandas de Salime. Eso, si la memoria no me falla. En Grandas luego estaba el de Cuiña, ya pegándonos hacia Galicia, y ya pues a Fonsagrada y más antiguamente en lo que fue la antigua capital de Valdeburón, a Proba de Burón. Uy, pero eso ya será otra historia y se contará en otro momento si somos a ello. Tallueguín, Coporriña,